Saludos oyentes de Radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 19 de octubre del año 22. En este programa, usted que nos sigue habitualmente, sabe que dedicamos buena parte de nuestro tiempo a contarles a los oyentes lo que hace el gobierno de coalición de progreso presidido por Pedro Sánchez. Es lo normal, para eso estamos, ¿no? Para contarles lo que hace nuestro gobierno. Pero hoy hemos decidido centrarnos en contarle a los oyentes cómo lo hace nuestro gobierno. Y nos vamos a centrar en el cómo lo hace porque creemos que puede ser tan importante, o si lo prefieren, tan grave, el cómo lo hace que el qué hace nuestro gobierno. Escuchen lo que les queremos contar y luego me dicen si están o no están de acuerdo con nosotros. Vamos a empezar con la famosa Ley Trans. Ayer hablamos mucho de esta normativa y de lo que supondría. Ayer les contamos qué va a hacer el gobierno. Hoy vamos a recordar cómo ha hecho el gobierno, cómo ha hecho esta ley. Perdón. Y para explicárselo, les voy a leer un fragmento de las declaraciones que hoy ha hecho en el diario El Mundo Amelia Valcárcel. ¿Quién es Amelia Valcárcel? Antes de que alguien la llame facha y estas cosas. Pues Amelia Valcárcel es una socialista, vocal del Consejo de Estado desde hace 18 años. Antes de contarles en detalle algunas de las cosas que ha dicho esta señora, dejen que les recuerde que el Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del Gobierno de España. El Gobierno de España recurre al Consejo de Estado para consultarle sobre la legalidad y constitucionalidad de las medidas que va a adoptar. Hasta ahora, la presidenta del Consejo de Estado era la socialista María Teresa Fernández de la Vega, que acaba de dimitir porque se extinguía su plazo. El gobierno de Pedro Sánchez ha nombrado a la exministra socialista Magdalena Valerio como nueva presidenta del Consejo de Estado y ha decidido colocar como consejera vitalicia a la propia Fernández de la Vega. Dicho esto, escuchen lo que denunciaba hoy esa consejera socialista del Consejo de Estado llamada Amelia Valcárcel sobre lo sucedido con la ley trans. Abro comillas. Llevo en el Consejo de Estado 16 años. Es la primera vez que he visto que una ley que, afectando directamente a varias leyes orgánicas, a preceptos constitucionales básicos e incluso a la forma misma del Estado, puesto que puede acabar comprometiendo la monarquía, no se pasa por el Pleno del Consejo de Estado. Se decide que es una ley ordinaria para que no vaya al Pleno. Y esto lo hace la presidenta del propio Consejo. Paréntesis. No la nombra, pero se está refiriendo a María Teresa Fernández de la Vega. ¿Cómo afectaría a la monarquía?, pregunta el periodista del diario El Mundo. Si el sexo es electivo y potestativo, y si el varón prima en la sucesión a la corona y serlo es potestativo, puntos suspensivos. Cuando algo así no pasa por un pleno donde están letrados y letradas, consejeros y consejeras, y no pasa porque la presidenta del Consejo, vuelve a no citar a Fernández de la Vega, lo decide, hay que empezar a pensar que alguien ha perdido el respeto. Al propio órgano, le insiste el periodista del Mundo. Sí. Cuando el día que esa ley va a pasar por la comisión permanente, que es lo que la presidenta del Consejo ha decidido, y a las 7 de la mañana la ministra Irene Montero saca un tuit alegrándose del resultado antes de que la reunión se haya producido, puntos suspensivos. En fin, imagínese lo que bien a mi pesar le estoy diciendo. ¿Se da cuenta de la gravedad?
una ministra del Gobierno, 2 horas antes de que se produzca una reunión del Consejo de Estado, sabe ya el resultado de la reunión. Y después, cuando la misma ministra da una especie de conferencia de prensa donde porta una camiseta que reza Mariliendres, lo que explica la mucha seriedad con que se toma tanto las leyes como a sí misma como su responsabilidad, y le agradece de todo corazón a la misma presidenta, se vuelve a olvidar de citar a Fernández de la Vega, le agradece a la misma presidenta su mucha ayuda en este asunto, pues yo ya tengo poco que decir. Lo que tenía que decir lo dije por WhatsApp. Cierro comillas. Lo dijo por WhatsApp, pero le seguía hirviendo la sangre, así que hoy lo ha dicho a través de una entrevista en el diario El Mundo. Es decir, que una vocal del Consejo de Estado está denunciando la maniobra entre la Moncloa, la ministra de Podemos Irene Montero y la presidenta del Consejo de Estado, yo sí citaré a María Teresa Fernández de la Vega, para usurpar al Consejo de Estado su función y evitar que el Pleno del Consejo de Estado dé su opinión sobre una ley trans que afecta directamente a varias leyes orgánicas y preceptos constitucionales básicos. ¿Se dan cuenta que no les estoy hablando del qué? El qué hace el gobierno. Les estoy hablando de cómo lo hizo el gobierno, y no lo cuento yo, lo cuenta una vocal socialista del Consejo de Estado. Y después de cometer esta cacicada, en vez de destituir a María Teresa Fernández de la Vega, lo que hacen es recompensarla, porque deja de ser presidenta del Consejo de Estado porque había caducado ya su mandato, pero la nombran con un puesto y sueldo para toda la vida, como el premio este de Nescafé, ¿no? Para toda la vida. Gracias, María Teresa, por haber evitado que el Consejo de Estado dé su opinión en el Pleno sobre la ley de Irene Montero. Toma, un puestecito y un sueldo para toda la vida. Pero lo ocurrido con la ley trans no es una excepción, sino es la regla. Como recuerda hoy Marisa Cruz, el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a pedir el informe del Consejo de Estado en las últimas leyes que ha hecho. Se saltó al Consejo de Estado con la ley de eutanasia. Se saltó al Consejo de Estado con la reforma del CGPJ para restringir las funciones de los miembros de los que hubiera caducado el mandato. Se saltó al Consejo de Estado con la ley de bienestar animal. Se saltó al Consejo de Estado con la ley del aborto, se saltó al Consejo de Estado con la ley de vivienda y se saltó al Consejo de Estado en la ley de memoria democrática, conocida también como la ley Bildu. ¿Y saben por qué el gobierno ya no quiere que el Consejo de Estado se pronuncie sobre las leyes que hace? Pues para evitar titulares como estos. El Consejo de Estado denuncia la falta de control en la tramitación de los fondos europeos. El Consejo de Estado publica el informe que destroza el plan del Gobierno para repartir los fondos europeos. El Consejo de Estado, contra la ley trans, reclama informes médicos y aval judicial para los menores. Y así podríamos seguir. Y como el Gobierno de Sánchez se niega a pasar por el filtro de este órgano consultivo, que le dice si es constitucional o no, si lo que está haciendo se adapta al marco jurídico que tenemos en España, como no pasa por ahí, luego pasa lo que pasa, que nos encontramos titulares como estos. El Constitucional anula la designación de Pablo Iglesias para el órgano de control del CNI. El Constitucional declara inconstitucional el nombramiento de Rosa María Mateo en Radio Televisión Española. El Constitucional declara inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma. El Constitucional declara que el cierre del Congreso en el primer estado de alarma vulneró los derechos de los diputados. El Constitucional declara que el segundo estado de alarma también fue inconstitucional. El Constitucional declara ilegal que el Gobierno dejara en manos de los tribunales superiores de justicia el aval de las medidas contra el COVID.
Nuevo parapalo a la legislación anti-COVID del Gobierno. Delegar en los jueces fue inconstitucional, según el Constitucional. Recapitulamos porque no quiero que se pierdan, que creo que lo que les estamos contando es importante. El Gobierno de España se niega sistemáticamente a que el Consejo de Estado cumpla con su función constitucional y no le deja dar su opinión, no le deja dar sus informes sobre las leyes más importantes y más polémicas que ha hecho este Gobierno. Al margen del Consejo de Estado, otro de los mecanismos que nuestra Constitución recoge para que el Poder Ejecutivo no haga lo que le dé la gana al presidente de turno es el Parlamento. Se supone que por el Parlamento, por las Cortes, el Congreso y el Senado, deben pasar las leyes elaboradas por el Gobierno para ser desarrolladas, debatidas, mejoradas y luego finalmente aprobadas o no. Para casos excepcionales, así lo pone en la Constitución, para casos excepcionales, nuestra Constitución recoge la figura del decreto ley. Gracias al decreto ley, el Gobierno, el que sea, el Gobierno de turno, puede aprobar medidas con rango de ley sin que se tengan que debatir en las Cortes y sin que se puedan modificar los aspectos de esa normativa. O tragas o no tragas, pero aportar desde el Poder Legislativo no puedes aportar. El Congreso lo único que puede hacer es votar, aprobar o no esa medida, sin poder ejercer su labor legislativa. El Gobierno lleva un decreto, dice que es por mucha urgencia, porque España lo necesita, y tú ya llegas al Congreso y te ves en la tesitura. Si estás de acuerdo en algo pero no en todo, te va a dar igual. Tienes que votar a favor o eso no sale, porque no puedes ni hacer una pequeña enmienda, no puedes mejorar, no puedes ni siquiera debatir. Cuando un gobierno abusa de esta figura excepcional para gobernar, se deja de hablar de reales decretos o decretos ley y se empieza a hablar de decretazos. No sé si me he explicado bien. Por si acaso, le voy a pedir ayuda a un conocido que tengo para que se lo explique a los oyentes de radio, con un ejemplo del pasado. Rajoy ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas. Especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes. Les daré una cifra, un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en la democracia, convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función. Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece. Limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley a circunstancias indicadas. Pedro Sánchez acusó en el pasado, este corte tiene algunos años, a Mariano Rajoy de hurtar al Parlamento su función por haber abusado del decreto ley. Concretamente, Mariano Rajoy, en los 7 años que estuvo como presidente del Gobierno, aprobó 108 decretos. 108 decretos en 7 años. No está nada mal, ¿verdad? Incluso es entendible la crítica que le hizo Pedro Sánchez en el pasado. 108 decretos en 7 años. ¿Saben cuántos lleva de momento Pedro Sánchez? Más de 130 decretos en solo 4 años. Pedro Sánchez ha superado en 4 años el récord absoluto que estaba en poder de otro socialista, Felipe González, que aprobó
130 decretos, pero es verdad que en 14 años, desde 1982 a 1996. Sánchez ha aprobado más decretos que Felipe González en la tercera parte de tiempo. Lleva una media de 31 al año, por los 15 que promedió Mariano Rajoy. Volvemos a recapitular porque no quiero que se pierdan. El gobierno de Pedro Sánchez se niega a que el Consejo de Estado cumpla con su función constitucional y elude sus informes. El gobierno de Pedro Sánchez hurta, usando el mismo verbo que utilizó Pedro Sánchez con Rajoy, el gobierno de Pedro Sánchez hurta al Parlamento su función, batiendo en 4 años el récord de decretazos que estableció Felipe González en 14 años. Consejo de Estado, Congreso de los Diputados. Dejen que les hable de un último mecanismo de, podemos decir, contrapoder que los españoles nos hemos dado para evitar que el gobierno caiga en el autoritarismo o incluso en la ineficacia. Se llama la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Legalmente, la AIREF, abro comillas, tiene la misión de garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, el endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. Bueno, pues ayer la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, que por cierto fue nombrada por el gobierno de Pedro Sánchez, otra facha, la señora Cristina Herrero se tomó al pie de la letra su función y evaluó el ciclo presupuestario y analizó las previsiones económicas elaboradas por el gobierno. Y el resultado fue que puso a escurrir en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado para el año 2023. Hoy le han preguntado a la responsable de esos presupuestos generales del Estado, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por las críticas que le están haciendo a sus presupuestos generales del Estado, no solo la AIREF, sino también el Banco de España. Escuchen la respuesta de Montero. Si la crítica que a estos presupuestos le tiene que hacer las instituciones independientes es la prudencia, bienvenida a la crítica. Efectivamente, si lo que la AIREF o el Banco de España o el conjunto de los que comparecen critican al Gobierno de España es que es excesivamente cauto a la hora de plantear la proyección de ingresos para el año que viene, con unos presupuestos que se iniciaron en el mes de junio, que es cuando empieza la elaboración del presupuesto, me encanta esa crítica, así se lo digo. Miren, les voy a contar una cosa de nuestro funcionamiento interno. Ayer fue un día muy ajetreado, también gratificante por el éxito de audiencia que tuvimos en el streaming, porque ayer era un día importante, era el debate de Sánchez y Feijóo en el Senado. Y además se juntaron muchas otras noticias, lo de la AIREF, lo de Funcas, lo del cambio de la responsable de vigilar los fondos europeos. Claro, ayer, ¿te acuerdas, Isaac? Teníamos un principio de programa muy potente. Isaac me dijo: Dieter, llevas 16 minutos en cortes de sonido. Más lo que vas a contar, nos vamos a ir y 40. Y entonces, sobre la marcha, yo dije, no hay problema. Cotarelo, estás de testigo. Dije, vamos a empezar, quitamos este corte, quitamos este de aquí, quitamos este de allá. Yo ayer quería ponerles un corte de sonido de 2 minutos y medio en el que la presidenta de la AIREF explicaba detalladamente por qué, en su opinión,
los presupuestos de María Jesús Montero no valen para nada. Pero ayer un corte de 2 minutos y medio era mucho, porque llevábamos mucho material. Así que le pedí a Nieves López Gamonal, dije, redúcelo al mínimo. Y de 2 minutos y medio creo que lo dejó en 50 segundos, una cosa así. Hoy les voy a poner la versión extendida. ¿Y saben por qué lo voy a hacer? Primero, porque es interesante, pero en segundo lugar, porque solo hay una cosa que me moleste más que alguien me tome a mí el pelo. Y es que se lo tomen a ustedes. Y sobre todo, si es el gobierno de España, y además, si la que lo hace con el rostro de titanio es María Jesús Montero. Si encuentran ustedes en la crítica de la AIREF los términos prudencia y excesivamente cauto para referirse a los presupuestos de María Jesús Montero, me avisan, por favor. Los presupuestos generales del Estado para el 2023 tienen una serie de carencias. Parte de unas previsiones de cierre de ingresos del ejercicio 2022 que no son realistas. Yo creo que el presupuesto cada vez tiene menor calidad informativa, no aporta una visión conjunta e integral de la actuación del Gobierno. ¿Qué ocurre? Que cuando se dice que AIREF tiene que prestar el aval en los documentos presupuestarios, se pensaba que no habría grandes diferencias entre el mes de julio, cuando el Gobierno presenta su cuadro macroeconómico para los próximos años, y el mes de septiembre, cuando se presentan los presupuestos generales del Estado. Y así había sido hasta ahora. Por lo tanto, parece que en un contexto como este, ese momento es fundamental y, sin embargo, ahí no se consulta a la AIREF ni la AIREF tiene que emitir ningún informe. ¿Qué ocurre? Que del mes de julio al mes de septiembre, 2 meses ahora es mucho tiempo. Y probablemente las previsiones macroeconómicas ya no son las que eran. Con lo cual, a nuestro juicio, el aval de AIREF llega tarde, en un momento en que ya los presupuestos están elaborados y están configurados. Por ello, una de las recomendaciones es que se nos consulte en julio. Y luego hemos hecho otra recomendación, y es que tenemos que recordar que AIREF no es que valore el cuadro macroeconómico del Gobierno, porque sí. AIREF tiene que valorar el cuadro macroeconómico del Gobierno para garantizar que el escenario presupuestario posterior se basa en unas previsiones realistas. Ese es el objetivo de AIREF. Y en ese sentido es difícil pronunciarnos sobre un cuadro macroeconómico si no tenemos al lado el escenario de ingresos y gastos que se prevé, aunque sea de manera somera y no de manera detallada como luego viene en el presupuesto. Pero además no incorpora medidas que no son medidas aisladas, es un paquete de medidas que desde luego tiene un importe suficiente como para desvirtuar la calidad del presupuesto. Un paquete de medidas que no sabemos si se van a prorrogar esas, si van a ser otras, pero que desde luego parece que sí que es razonable pensar que de alguna forma se adoptarán a lo largo del 2023. Bien, pues algunas de estas carencias ya son reiteradas y han sido objeto de recomendación por parte de AIREF. Respuesta a las recomendaciones, desde luego, no ha sido satisfactoria porque sigue pasando, es decir, estas deficiencias están tendiendo a convertirse en práctica presupuestaria y, desde luego, a nuestro juicio, en el 2023 estas deficiencias se han agravado. Así que la AIREF había criticado los presupuestos de Montero por prudentes y excesivamente cautos. Recapitulamos por última vez porque no quiero que se pierdan ni siquiera al final. El gobierno de Pedro Sánchez se niega a que el Consejo de Estado cumpla con su función constitucional y elude sus informes a la hora de hacer las leyes. El gobierno de Pedro Sánchez hurta al Parlamento su función, batiendo en 4 años el récord de decretazos que estableció Felipe González en 14 años. El gobierno de Pedro Sánchez le impide a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal fiscalizar los presupuestos generales del Estado porque no le da información correcta y actualiza los ingresos y los gastos reales del Estado. ¿Entienden ahora por qué les decía al principio que esto era importante? Que el problema no es solo lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, sino cómo lo hace. Si los mecanismos de autocontrol que se otorga una democracia suponen un problema para el gobierno controlado, es que ese gobierno, como decía hoy la vocal del Consejo de Estado,
le ha perdido el respeto a esos órganos. Que esperen sentados en la Unión Europea, porque si el gobierno con los mecanismos de control existentes tiene un problema, imaginen lo que le supone el crear un mecanismo de control nuevo y nada menos que para vigilar los fondos europeos y hacer una auditoría independiente para saber cómo y en quién se están gastando el dinero de los fondos europeos. Estamos a 19 de octubre de 2022 y todavía estamos esperando que un mecanismo de control independiente haga una auditoría sobre la gestión que hizo el gobierno de Pedro Sánchez en la pandemia del COVID-19.